¡No, al piso! El tren de Aragua se multiplica como una plaga y desafía a Estados Unidos, a Centro y Suramérica. Una red criminal que parece imparable, que infiltra fronteras, controla cárceles y siembra terror en las calles. ¿Será posible detenerlos? Yasmín Velasco tiene la historia. El tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela. ¿Qué es PLL del imperialismo? Dice Maduro. Él es PLL de Cuba. Yo no soy PLL de nadie. No, you can't. La única forma de aniquilar al tren de Aragua es aplicar la receta Bukele. Vamos a erradicar al tren de Aragua de Estados Unidos. En las últimas 48 horas, ICE y nuestros colaboradores han arrestado a más de 68 pandilleros del tren de Aragua. Hasta la fecha hemos arrestado a 394 de estos terroristas. Yo creo que el fenómeno Bukele tiene nombre propio, tiene un país propio, pero yo creo que es muy difícil replicarlo en otros países, a no ser que se tenga la intención clara de violar los derechos humanos. En el SECOT, el penal de máxima seguridad en El Salvador, hay más de 12.000 presos de la Mara Salvatrucha. ¡Defendemos inocentes! ¡No delincuentes! Y ahora se suman venezolanos. Tratan mal de la patada. Ahí en las carpas me entraron y me quitaron mis pertenencias. Y otras nacionalidades. Bajo este esquema, Ecuador construye una megacárcel similar. Una cárcel también con el aislamiento necesario. Ya los centros de privación de libertad no van a ser centros de crimen, sino van a ser centros para cumplir las verdaderas sentencias. Para contrarrestar el crimen organizado. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, asimismo cuando ingreses a una de las cárceles vas a encontrar el muerto. Con la fórmula detención y envío a prisión. Consultamos al docente Andrés Macías, quien destaca la necesidad de analizar el tema en diferentes escenarios. Capturas de pequeñas células en un país no van a afectar fuertemente a la estructura transnacional, porque para afectar a la estructura transnacional se requiere cooperación muy fuerte entre los diferentes entes judiciales de cada país. Y esta perla imperdible, ¿dónde nació el tren de Aragua? Mira, es la casa de los príncipes. Y es que este grupo se creó y empezó a fortalecerse desde la cárcel. Y desde las cárceles lograr cooptar a los guardias, lograr identificar esas estrategias que les permitan volver a convertir a las cárceles en sus centros de operaciones. Y ya de pronto no tendríamos una cárcel en Procorón, sino varias cárceles a lo largo de América Latina, que yo creo que sería el escenario más complejo. Perú presume su prisión de máxima seguridad, Chayapalca. Voy a dar más contigo. Yo te lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. El apoyo que recibimos de este organismo norteamericano es el apoyo en tecnología e intercambio de información. Como organización criminal al tren de Aragua en el Perú lo tenemos totalmente desarticulado. Todos los líderes han caído: Mamut, han movido Katia, Armando, Satanás, Petrica, todos que han caído están ahorita cumpliendo su condena. Pero los tentáculos del tren de Aragua siguen activos. En febrero, 20 miembros fueron capturados en un megaoperativo con Estados Unidos. Pero ¿cómo evalúa el consultor Hugo Acero la intervención de Estados Unidos en esta nueva guerra contra la banda transnacional? Es que no solamente se está refiriendo a un terror contra el Estado, la estabilidad del Estado. No, se está hablando de un terror que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Y de esa, digamos, de esa definición pues se desprende que algunas personas que hacen parte de este tipo de organizaciones han desarrollado actividades criminales muy violentas
en contra de los ciudadanos norteamericanos y por eso son detenidos y juzgados como terroristas. Muy complejo, empezando porque la dinámica política en Estados Unidos está cambiando, se está volviendo más de mano dura contra estos grupos, pero con un país que también está enfrentando a estos grupos con mano dura, pensando en enviarlos a otro país para que cumplan sus penas en otros países. Y ahí viene el tema de El Salvador como un posible espacio porque no hay cooperación con Venezuela. Si Estados Unidos busca combatir a esta banda, ¿por qué no usa sus cárceles de máxima seguridad? Como no hay cooperación judicial con Venezuela, entonces identificar qué criminales realmente hacen parte de la estructura transnacional es difícil, porque entonces no hay símbolos, rasgos que permitan identificar a una banda como perteneciente al Tren de Aragua. ¿Dónde usted en estos momentos pesa una notificación roja en su contra? Ojalá lográramos una buena cooperación con el gobierno venezolano. Y si no se logra, desde luego hay que fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal para dar con los verdaderos líderes. Se debe a que la mayoría de los deportados no han delinquido en su territorio, como en el terrible caso de Laken Riley en Georgia, la joven asesinada por un inmigrante ilegal venezolano, lo que motivó una ley que lleva su nombre. 5 a.m. Yes. And do you recognize that individual we see in the screen? Chile no se relaja, a pesar de la gran cantidad de detenciones y severas condenas contra el Tren de Aragua. Respecto de ciertos sujetos que no pudimos detener y que abandonaron el país, estamos solicitando las órdenes de extradición. No tenemos antecedentes de que sigan operando hoy en territorio nacional, pero esto no significa que no puedan estar haciéndolo, por lo tanto no significa que estemos bajando la guardia. En Colombia, el Tren de Aragua aparentemente controla patios carcelarios. El caso de José Manuel Vera, alias Satanás, es emblemático. Lo detectaron extorsionando en Bogotá desde su celda en la trama Cuba. Ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona. Ya los muchachos tienen coordenadas directas de que le empiecen a matar gente todos los días. Simplemente capturar y enviar a la cárcel genera más gente en las cárceles y no afecta las células que puedan estar operando en diferentes países, porque la captura de alguien facilita o posibilita el reclutamiento de más personas para que sigan estando siendo parte de esas estructuras. Una cárcel de máxima seguridad es sinónimo de frenar a una estructura como el Tren de Aragua u otra de similar naturaleza. No, una justicia efectiva y contundente y cumple unas disciplinas y unas medidas extremas de seguridad. Eso hay que hacerlo, pero en esa cárcel, de manera particular, también hay que respetar los derechos humanos. En primer lugar, no vengas ilegalmente a nuestro país. Serás removido y procesado. Pero sé que esta es una de las herramientas que utilizaremos si cometes delito contra el pueblo estadounidense. En Medellín, el Tren de Aragua intenta tomar territorio. Allí fue capturado recientemente, alias Chino San Vicente, en un operativo que contó con el apoyo de la DEA. Donde logramos ubicarlo en el departamento de Antioquia y posteriormente en un apartamento en la ciudad de Medellín, donde estaría haciendo algunas coordinaciones con otras estructuras criminales de esa ciudad. Y así, una larga cadena de capturados. Derwin Isaías Chávez Mora, alias Isaías, detenido 20 de febrero de 2025. Jason Lorca, alias Jason Comino, detenido 17 de noviembre de 2024. Carlos Francisco Gómez, alias Bobby, detenido 7 de diciembre de 2024. Larry Amauri Álvarez, alias Larry Changa, detenido 1 de julio de 2024. Eric Manuel Landaeta, alias Eric, detenido 24 de octubre de 2024. Y otros demuestran que esta megabanda es una amenaza real. Pese a ello, el Tren de Aragua sigue siendo un acertijo para las autoridades. ¡Al piso, todo el mundo al piso! ¿Qué los mantiene? Que sus líderes no solamente se volaron de las cárceles venezolanas, sino que mantienen todavía la comunicación con mucha gente y desafortunadamente, muy desafortunadamente, están involucrando población migrante. Tren de Aragua gang. Now they are being held at the Dorchester County Jail pending bond. Y eso también ha
ha planteado varios escenarios sobre qué va a pasar con esta estructura transnacional. ¿Se va a mantener como tal, con un líder, o va a empezar a implosionar, a desarticularse como estructura transnacional y a quedarse pequeñas células en algunos países, o va a cambiar su modus operandi a estar menos centralizado y más descentralizado? ¿Mano dura o violación a los derechos humanos? No. ¿Por qué? 100% no. Porque me parece muy radical. No como involucrarlo totalmente al concepto, porque sí siento que es un poco ya muy de no respetar derechos humanos. Es importante que eso pase desde que tengan las pruebas, obviamente, ¿sí? Aquí no tanto pandilla, pero creo que sí por el micro, el narcótico sí sería bueno, la verdad sí. Que las leyes en ese país fueran más fuertes sería espectacular. El Tren de Aragua ya no es solo un problema de Venezuela. Su expansión desafía a gobiernos, cárceles y fronteras, por lo que se necesita más que un frente común, conciencia para entender que es una estructura que se adapta a pasos agigantados en la región. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.